Muy bien, me gustaría comenzar describiendo la semana perfecta en la vida de un pastor titular. La semana de todas las semanas. El pastor termina su sermón del servicio de las 11 de la mañana el domingo y el mensaje que da es tan ungido y es tan poderoso que clava su Biblia en la plataforma cuando se va y se sube a su auto y da 3 vueltas de victoria por el estacionamiento solo para saludar a la gente. Se siente muy bien por el mensaje, 3 vueltas antes de dejar las instalaciones. Luego se va a su casa de verano, mientras un miembro rico de la congregación para un retiro solitario de 3 días, donde va a pedirle a Dios que le hable sobre el futuro de la iglesia. A los 2 días, Dios abre las ventanas de los cielos y lanza una extraordinaria visión para el futuro de la iglesia de ese pastor. La visión es tan emocionante que los dedos del pastor tiemblan cuando él teclea en su computadora portátil. No puede esperar llegar a casa y ver a su familia, a la iglesia, para hablarles de la visión que Dios le dio. Pero iba a estar fuera por 3 días, así que el miércoles incluye una partida de golf, vence por 4 golpes y hace un hoyo en 1 en el 18. La noche del viernes llega a su casa, los niños ya están en la cama, pero su esposa está levantada y se queda por horas escuchando su visión para la iglesia. Ella está asombrada de la visión que Dios le dio al pastor. A medida que se queda dormida esa noche, ella piensa: no soy digna de estar en la cama con un hombre tan extraordinario, un hombre que en 3 días puede discernir la voluntad de Dios para toda la iglesia por los próximos 5 años. No soy digna. Las 2 mañanas siguientes, el pastor va a la oficina de la iglesia, se queda emprimado para escribir sus pensamientos a fin de dar el sermón sobre la visión el domingo siguiente. Algunos miembros del staff pasan por la oficina preguntándose qué sucedió en los 3 días del retiro, pero su asistente de confianza los tranquiliza diciendo: es todo un secreto, seguridad nacional. No se puede interrumpir al pastor, todos tendrán que esperar al domingo. Todo el sábado el pastor es como un animal enjaulado. Vaya que quiere que llegue el domingo. Cuando llega el domingo y finalmente comunica la visión que Dios le dio en ese retiro, realmente la comunica. Y sabe que está leyendo bien cuando el anciano principal se levanta y clama: esas no son las palabras de un mero mortal. La gente aplaude y al momento siguiente vitorea. La visión es recibida con tanto entusiasmo por la congregación que eso le proporciona una sobresaliente ovación al final. De hecho, los miembros de la junta lo cargan en sus hombros y lo sacan al pasillo principal. Patrocinadores importantes se reúnen en un rincón, han sacado sus chequeras y están discutiendo unos con otros quién respaldará la visión completa. El pastor ejecutivo y todo el staff de la iglesia hacen línea en el camino que lleva al estacionamiento. Cuando el pastor camina hacia su auto después del último servicio, ellos le vitorean con entusiasmo. No pueden creer lo emocionante que serán los siguientes 5 años de sus vidas y que jugarán en el equipo que es defendido por un pastor como este. Cuando el pastor llega a su casa después de ese servicio, conduce por el camino de entrada y su familia está afuera. Están en la entrada, él sale de su auto, ellos se levantan y lo llaman bendito. Él le da un besito a la mejilla de cada uno, se echa al hombro su chaqueta y dice: todo en una semana de trabajo, chicos, todo en una semana de trabajo. Bien, eso suena a una semana perfecta en la vida de un pastor, ¿no es cierto? Suena a la fantasía de un pastor. Es como un cumpleaños, Navidad y aniversario, todo en una semana. Pero es fantasía. Es fantasía. Porque todo pastor titular experimentado de cualquier tipo de organización sabe que una visión llega tan rápido, una visión que se maneja de manera tan unilateral, una visión que ni siquiera se ha discutido con accionistas claves del personal o en la iglesia, es una visión que probablemente nunca será profundamente poseída. Podría ser una visión aplaudida, apreciada. Es solo probable que no te adueñes de ella. Y al final, los líderes inteligentes
saben que nada importa más que adueñarse de una visión. No me importa lo asombrosa o valiente o inspiradora que sea una visión. No me importa con qué convicción o poder se comunique la visión. A menos de que la visión sea adueñada a un nivel muy profundo por números importantes de personas, esa visión nunca se convertirá en realidad. Y por eso quiero hablarles en la sesión de apertura sobre este año, este asunto de adueñarse de una visión. Desde la primera enseñanza que di sobre liderazgo, que se remonta casi 20 años atrás, me he convencido de que una visión es el arma ofensiva más poderosa en el arsenal del líder. He definido visión como el pintar un cuadro que produce pasión en la gente. Pintar un cuadro que produce pasión en la gente. Es describir un futuro preferido para los seguidores y después convencerlos de que con el tiempo y con la ayuda de Dios, ese futuro se puede hacer realidad. Pero esa dinámica que mira hacia adelante está cerca del corazón y el alma mismos, de lo que la diferencia a los líderes del resto de la gente. Ningún otro don espiritual en una iglesia capacita a un seguidor de Cristo para hacer esa cosa futurista. Solo el don espiritual de liderazgo de Romanos 12:8. Después de 2 décadas de hablar sobre visión, escribir sobre ella y mentorear a los líderes en todo el mundo, veo una mayor conciencia en vidas de los líderes titulares en iglesias con respecto a la visión casi en cada lugar que voy. Los pastores regularmente hablan sobre su fin de semana anual de visión, hablan de presentar y volver y a presentar el cuadro de futuro que emociona a la iglesia. Miembros de congregaciones me llevan a un lado y me dicen que están muy contentos de estar en iglesias que ahora tienen un sentimiento de propósito y de destino, y que va más allá de realizar servicios cada 7 días. Les encanta saber hacia dónde van, cuál es la visión. Pero la persistente preocupación que tengo en estos días es si los pastores o los miembros de iglesia están entendiendo lo crítico que es el factor de adueñarse de esta educación de la visión. Lo diré de nuevo para que quede claro. La visión del mundo más apasionante y que honra a Dios no vale la pena si nadie se adueña de ella, si nadie la siente, si nadie está dispuesto a dormir a la intemperie por ella. Un día Jesús estaba enseñando y hace una observación acerca del poder de la posesión. Lo tenemos en el capítulo de Juan 10. Él dice, hay 2 tipos de personas que protegen a las ovejas de los depredadores. Hay asalariados, obreros, y luego hay quienes se adueñan de las ovejas. Podrían parecer iguales, vestir igual, actuar de modo similar. Pero verán una gran diferencia entre los 2 tipos cuando se acerquen a una manada de lobos buscando ovejas. Jesús dijo que los asalariados salen corriendo. Ellos no tienen ninguna otra motivación para hacer otra cosa. Es solamente un empleo para ellos, un salario mínimo. Los dueños responden de modo distinto. Los dueños conocen a las ovejas por nombre. Recuerdan cuando nació esa oveja, han cuidado de la pequeña criatura por años. Los dueños están motivados para proteger a las ovejas porque las conocen, las cuidan y porque las ovejas representan su sustento. Jesús dijo que los propietarios de las ovejas a menudo arriesgan sus vidas por sus ovejas. Adueñarse importa, dijo Jesús. Adueñarse importa en el asunto de la protección de ovejas y todo gran líder sabe que adueñarse realmente importa en el asunto de la visión. Cuando la gente se adueña de una visión, cuidado. Ellos orarán por ella, echarán raíces por ella, la defenderán, darán por ella, se prestarán voluntarios en ella, la protegerán y se sacrificarán por ella. La historia nos ha demostrado que algunas personas hasta entregan sus vidas por una visión que vale la pena. Hace unas veces estuve en una cena en la costa este. El líder de un ministerio evangélico pidió un momento de silencio para que todos los que estaban en el salón honraran la vida de alguien que estuvo en un ministerio hace tiempo. Es un ministerio que crea DVDs y luego esos DVDs se conectan con algunas poderosas enseñanzas sobre el poder y el amor de Jesucristo. Y después ese ministerio en particular trata de llevar esos DVDs y la historia de la transformación de vidas a países que son muy reacios al mensaje del cristianismo.
Así que un día llegó un voluntario al presidente de ese ministerio y le dijo, voy a llenar mi maleta de esos DVDs y los voy a llevar a... Y nombró el país, uno de los países más resistentes del mundo al cristianismo, y el voluntario dijo, voy a hacerlo. El presidente le dijo, es demasiado peligroso. No puedes hacerlo, no lo voy a permitir. El voluntario dijo, bien, entonces lo haré con mis propios recursos, usted no podrá detenerme. Y se fue con su maleta de DVDs y comenzó a distribuirlos. Y 2 balas en su nuca sí que lo detuvieron. Murió por la visión de extender el mensaje de amor de Jesucristo en lugares que son reacios a Él. Ese es el poder de adueñarse. ¿Cómo se contrarresta la posesión de una visión que es sentida y practicada de manera tan profunda? Cada año durante los últimos 4, líderes titulares de Willow Creek y líderes titulares de la iglesia Salem Baptist Church en el sur de Chicago se suben a un autobús juntos y lo llamamos un viaje de justicia y vamos a sitios históricos en las partes del sur de Estados Unidos donde Martin Luther King estuvo hace años comunicando su visión de igualdad racial. Y ya saben que los seguidores de Martin Luther King se adueñaban de la visión de la igualdad racial. Ellos protestaban para que esa visión se alcanzara, marchaban por ella, la defendían. Era uno de los desfiles en ese viaje de justicia y es el puente Edmund Pettis en Selma, Alabama. Y algunos de ustedes que conocen la historia racial de los Estados Unidos saben que ese es un puente muy importante. Porque hubo un grupo de 600 afroamericanos que decidieron cruzar ese puente y confrontar al gobernador racista de Alabama y decirle que ellos merecían el derecho al voto. Bien, algunos policías blancos no querían que esas 600 personas cruzaran ese puente para marchar a Montgomery. Y por eso estaban al final del puente esperando a la multitud y llevaban pistolas, palos y perros y gas lacrimógeno, tenían todo. Así que aquellos 600 afroamericanos comenzaron a subir por el puente, llegaron al punto más alto y vieron que había al otro lado. Y tuvieron que pensarlo bien porque podría haber lo que les esperaba. Cientos de policías furiosos y deseando usar sus palos y sus gases y sus perros y todo lo demás. Así que ese fue un momento decisivo. ¿Doy solo un perfume a la visión de la igualdad racial? ¿Le aplaudo al doctor Martin Luther King? ¿O me adueño de esto? Caminaré de frente hacia lo que me espera al otro lado de este puente. Y muchos saben lo que sucedió. Se denomina Bloody Sunday, el 7 de marzo del 65. La matanza que se produjo en el puente Edmund Pettis fue un punto bajo en la historia de los Estados Unidos. Pero fue un momento decisivo para el movimiento de derechos civiles, porque los líderes de nuestro país en Washington comprendieron ese día que los afroamericanos estaban dispuestos a ser golpeados y muertos para alcanzar la visión de igualdad racial. Algo iba a tener que cambiar en nuestro país, porque ahora había personas dispuestas a entregar sus vidas por una visión. Por eso titulé este mensaje, Una visión por la cual entregar tu vida. Muchos de nosotros en el liderazgo de la iglesia, en todo el mundo, hace mucho tiempo hemos estado de acuerdo con el grito de la concentración. La iglesia local es la esperanza del mundo. La mayoría de nosotros creemos profundamente que el gobierno no posee el poder de curar lo que está enfermo al alma de los seres humanos. Necesitamos al gobierno. Sencillamente no puede curar lo que enferma el alma. Las instituciones académicas pueden educar mentes, sencillamente no pueden transformar corazones. Los negocios no pueden crear y vender servicios y artilugios, no pueden fabricar un producto que convierta a personas que odian en personas que aman, a personas avaras en generosas y a personas complacientes en quienes luchan por la justicia de este mundo. Solamente el poder transformador del amor de Jesucristo puede hacer esa obra transformadora en la vida de un corazón. Y ese mensaje del poder transformador y el amor de Cristo ha sido confiado a la iglesia. Y por eso nosotros, como líderes de la iglesia, tenemos que entender lo importante
que son nuestras visiones para el futuro de esto que se llama la iglesia. Nuestras visiones sobre el futuro de nuestra iglesia deben ser no solo valerosas, fieles, honorables y claras. Deben terminar siendo adueñadas por importantes números de personas en nuestras iglesias, porque eso es lo que será necesario para alcanzar el cumplimiento de una visión que es adueñada profundamente. Así que la pregunta es obvia. ¿Cómo realizamos la tarea de formar y comunicar visiones que grandes números de personas terminen adueñándose hasta el centro de su ser? Adueñándose hasta el punto de estar dispuestas a sacrificarse profundamente. Y si alguna vez sucediera, que así no sea, pero si alguna vez sucediera, visiones que la gente estaría dispuesta a entregar su vida. Y la respuesta a esa pregunta, ¿cómo fomenta un sentimiento de posesión profunda para las visiones? La respuesta tiene que ver con una palabra que la mayoría de los líderes odian. Es una palabra de 7 letras que los líderes sienten como una maldición. Los líderes activistas, los líderes de alto octanaje, cuando le ven impresa, retroceden. Y estoy a punto de decirles cuál es. Si tienen que cerrar los ojos, ciérrenlos ahora. Ciérrenlos ahora. Proceso. Proceso. Yo digo esa palabra cuando me cortan el paso en el tráfico. Me gusta someterles a 10 o 15 reuniones de proceso. Es difícil para los líderes activistas querer realmente sujetarse a sí mismos y sus sueños a su visión, al proceso. Vamos a regresar al pastor que mencioné al comienzo de esta charla, el hombre que consiguió una visión de 5 años para esa iglesia en solo 72 horas. La verdadera probabilidad de que esa visión que él comunicó a la iglesia ese domingo, la verdadera probabilidad de que esa visión sea adueñada por su staff, su junta, sus patrocinadores, sus voluntarios, la verdadera probabilidad de que sea profundamente adueñada es aterradoramente baja, por la sencilla razón de que nadie tuvo la oportunidad de procesar esa visión antes de que fuera públicamente declarada. El pastor hizo toda de una manera unilateral, independiente y con demasiada rapidez. La mayoría de los líderes no tienen idea de lo que eso produce en los corazones y almas de sus colegas y seguidores. No decepciona un poco a los seguidores, les hace sentir devaluados y peor aún, totalmente innecesarios para alcanzar la visión. Les hace sentir bien. Ni siquiera quiero parte de esa visión. ¿Cómo puedes poseer una visión profundamente si nunca tuviste ni una sola conversación sobre ella, ni una oportunidad de discutirla con nadie? Por tanto, una vez más, líderes titulares, escuchan lo que estoy diciendo. Por muy emocionante que les parezca obtener una visión de Dios en los primeros días de la semana y comunicarla el domingo, por emocionante que les parezca, es de tanta derrota como para todos los demás que quedan fuera del proceso. ¿Puedo sugerir una mejor manera? Lo que me gustaría hacer los próximos minutos, me gustaría diseccionar todo el asunto de la visión en 3 segmentos. Quiero hablarles unos minutos sobre la formación de la visión. Luego quiero hablarles sobre el refinado de la visión y después sobre la declaración de la visión. Si la diseccionamos y la volvemos a formar, creo que tendrá sentido para ustedes si pueden confiar en mí en unos minutos. La formación de la visión. Hay 2 enfoques distintos en la formación de la visión. Está el enfoque Sinaí. ¿Recuerdan cómo Moisés en el Antiguo Testamento subió al monte Sinaí, él solo, y tuvo un encuentro con Dios? Luego descendió del monte con órdenes de marcha de Dios y la comunicó al pueblo. Los líderes, en especial los pastores, les encanta ese texto. De verdad, he oído a pastores titulares hablar de esto desde los púlpitos. Esto es lo que dicen: iglesia, esta semana me retiraré para ayunar y orar por el futuro de esta iglesia. Será un tiempo solitario, pero un tiempo santo. Y me gustaría pedirles que orasen
Me gustaría pedirles que orasen para que Dios me hable y que yo tenga oídos para oír, y a mi regreso les declararé lo que Dios y yo queremos que todos ustedes hagan. Permítanme que les pregunte, líderes titulares, ¿cuán bueno es eso realmente para cualquier otra persona aparte de ustedes? Una pista, no tan bueno. Ahora, este enfoque de la visión, el enfoque Sinaí, es dramático, es rápido y eficaz. Uno puede tenerlo en 3 días, solo que mata la probabilidad de que haya una profunda posesión de esa visión. Permita que me explique en un enfoque alternativo. El enfoque de equipo. El enfoque de equipo de la formación de la visión. Necesité una década para descubrir esto, así es que podría valer la pena 3 minutos de su tiempo. En lugar de que el pastor se vaya por 3 días, ¿por qué no organizar un retiro con algunos de los líderes clave en su iglesia? Junta ancianos, staff, voluntarios y otros. Y hacer esta pregunta. Es una pregunta poderosa. Aquellos de ustedes que lideran en el mundo empresarial, lideran otro tipo de organizaciones, pueden modificar esta pregunta y tienen un poder increíble. Aquí está para los pastores. ¿Cómo quiere Dios que se vea su iglesia dentro de 5 años? Cada parte de esto es clave. ¿Qué quiere Dios? No lo que mi primo Eddie quiere para la iglesia, no lo que usted aporta con todos sus prejuicios. ¿Qué quiere Dios para nuestra iglesia? Nuestra iglesia. Esto no es solo una iglesia del pastor. ¿Qué quiere Dios para nuestra iglesia? No de la noche a la mañana, sino quizá trabajamos duro y confiamos en Él. De aquí a 5 años. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere que se vea la iglesia en 5 años? Hemos utilizado esa pregunta aquí durante años. Y aquellos de ustedes que dirigen negocios solo tienen que plantear la pregunta de una manera un poco distinta. Pero si hacen particular a su gente y preguntan cómo debería verse nuestro negocio de aquí a 5 años, ¿cómo debería verse nuestro negocio dentro de 5 años? Cuando planteamos esta pregunta en Willow, es la pregunta que hace la gente que quiere estudiar las Escrituras y les hace querer soñar y reflexionar. Mayormente les hace querer hablar. Les da a los colegas y otros líderes clave en la iglesia una oportunidad de hablar al futuro de la iglesia. Y cuando la gente siente que tiene un lugar en la mesa, puede hablar al futuro de la iglesia, la probabilidad se posea la visión cuando todo ya encaja, la probabilidad de que se posea la visión aumenta mucho. Ahora, este enfoque de equipo no es tan dramático como el enfoque de Sinaí. Ninguna persona tiene que subir a la cumbre del monte y llevar el resplandor de Dios sobre ella. Es terriblemente lento. Es bastante ineficiente. Aquí en Willow acabamos de pasar por ello. Necesitamos casi 18 meses para trabajar en esto. Y para alguien de mi carácter me hace sentir como si estuviera nadando en mantequilla de cacahuates por 1 año y medio. Pero edificó comunidad. Demostró valor. Llevó a la gente al diálogo. Y la probabilidad de posesión aumentó mucho. La próxima vez que tengas que hacer cierto plan de visión, planificación estratégica, tienes elección, líderes, pastores y líderes gubernamentales, ¿vas a adoptar el enfoque Sinaí, donde haces tú todo mismo? ¿O vas a pasar al otro enfoque donde dices que vas a hacerlo como equipo? Esa es una de las opciones clave de liderazgo que tendrás la próxima vez en una visión. Y en caso de que algunos estén diciendo, sabes, si meto esta discusión a tipo de conversación de formación en la visión y la gente trata de hacernos desviar del curso, o si las discusiones se vuelven peligrosas, etc. Esto es algo que he aprendido, en particular más en años recientes. La gente no siempre tiene que salirse con la suya. La gente sencillamente necesita que se tenga en consideración su idea. La gente no siempre tiene que salirse con la suya. Sencillamente necesita que se considere su idea. Necesita hablar, que se les escuche. Ustedes entienden eso. Muy bien, sigamos adelante y hablemos sobre la etapa del refinado de la visión. Esta es otra etapa crítica. Créame,
Cuando los líderes titulares de iglesia se hacen esta pregunta, ¿cómo quiere Dios que se vea nuestra iglesia de aquí a 5 años? Dios comienza a moverse y la gente comienza a hablar. Y es de esperar que tengan esa reunión un pizarrón y surgen más temas y cierto sentimiento de dirección de Dios comienza a manifestarse. Y después de ese tipo de reuniones comenzarán a decir, vaya, creo que Dios quiere que nuestra iglesia o nuestra organización se vea un poco más así o asá. Y obtendrás ese primer borrador de esa visión sobre papel. Es algo emocionante. A veces se necesitan semanas, meses, pero en la reunión, cuando todos están trabajando juntos y todos están orando y se cristaliza su primera forma de borrador, he estado en reuniones por 20 años en las que quiero decir que puedo recordar la sala en estas instalaciones en Willow donde estábamos cuando todo comenzó a cristalizarse en ciertas áreas de Willow. Y sentí que era un momento santo. Piensa, sí. Creo que así es como Dios quiere que se vea nuestra iglesia, al menos en forma de primer borrador. Una vez que la tienes en forma de primer borrador, es momento crítico. En el pasado, normalmente sugería que eran los pastores titulares, decían, gracias a todos, buen trabajo, el equipo se disuelve, yo me encargaré desde ahora. Crearé una charla sobre la visión y les comunicaré. Hemos tropezado en un mejor enfoque. Y Greg Hawkins nos ha ayudado en nuestro pastor ejecutivo aquí. Gene Apple, nuestro pastor titular en South Barrington, hace extremadamente bien el trabajo. Pero la idea es tomar el primer borrador de esa visión y llevarlo a docenas de grupos más pequeños por toda la iglesia. Llevarlo a otras partes del staff, llevarlo a otras partes de los grupos cable de voluntarios en la iglesia, llevarlo a personas nuevas, llevarlo a personas mayores, a jóvenes, llevarlo a ministerios de hombres, a ministerios de mujeres, y luego, cuando se presenta ese primer borrador, dices, bueno, este es solo un primer borrador, es cemento mojado. ¿Qué les emociona de esto? Y luego escucha, y luego haz preguntas. ¿Qué les asusta de esto? ¿Qué está claro? ¿Qué está confuso? ¿Qué añadirían? ¿Qué quitarían? ¿Qué consejo nos darían? Una vez más, esto es muy doloroso para líderes de alta velocidad que quieren que las cosas se hagan antes del desayuno de mañana y casi puedo oír a algunos de ustedes maldiciéndome ahora mismo. Proceso. Pero suceden varias cosas buenas cuando usted pasa el primer borrador de la visión por varios círculos en la iglesia. Las personas se sienten valoradas. Piensan, ¿cómo? Los líderes titulares de esta iglesia vienen a nuestra clase a mostrarnos el primer borrador de una visión para toda la iglesia. Es increíble. Las personas se sienten valoradas. Ustedes reciben importantes comentarios. Aprenden lo que hace tropezar a las personas. Aprenden cuáles son sus precauciones secretas. Y eso allana el camino para mayores niveles de posesión cuando la visión sea finalmente declarada públicamente. Este auditorio en el que estamos sentados ahora mismo en South Barrington era parte de una visión de 4 años que lanzamos en el año 2000. Después de que nuestra junta, ancianos y staff principal tuvieran una idea bastante clara de que necesitábamos construir este edificio, entre otras cosas en la visión, algunos líderes y yo tomamos la idea más bien en bruto de todo este concepto y la llevamos a 40, más de 40, eran como 44, 45 reuniones en hogares, con una medida de 75 personas en cada una de esas reuniones, y comunicamos la visión a esos 40 grupos de personas de 75, y luego dijimos, ¿estamos locos? ¿Es demasiado ambicioso? Necesitamos sus opiniones. ¿Qué les emociona de esto? ¿Qué les asusta de esto? No solo obtuvimos una tremenda respuesta, sino que a medida de que se produjo cada reunión subsiguiente, yo, como quien comunicaba la visión, supe mejor cómo comunicar la visión a fin de que fuera clara y más concisa, y asustara menos a la gente y los apasionara más. Así es que la reunión 28, 29, 30, 31, yo mejoré, fui más refinado, la gente me ayudó. Y cuando esas reuniones terminaron, teníamos moldeada una visión muy clara y convincente por la que hicimos pasar una etapa de refinado en la participación de muchas personas. A propósito, cuando terminamos esas 40 reuniones de 75 personas, les pedimos a todas ellas que ofrendaran para el edificio, para la construcción de este edificio.
que dieran antes de que diera el resto de la congregación. Dijimos, si estuvieron en una reunión de hogar donde nos ayudaron a refinar esta visión, nos gustaría que ustedes dieran primero. Solo en esas 40 reuniones de 75 personas, se comprometieron a dar $40 millones. Nos sorprendió mucho. Y fue un mensaje continuo para mí del poder de adueñarse de la visión. Por tanto, ustedes tienen que elegir. Adueñarse importa. Pasemos a la etapa siguiente. Declaración de la visión. Me he vuelto tan decidido a tratar de hacer participar. Siempre que podemos, estamos lanzando una visión de algún tipo, que cuando puse el primer borrador de la charla sobre la visión que iba a darle a toda la congregación, nunca había hecho eso antes, pero nunca antes había entendido el poder de adueñarse de la visión como lo entiendo hoy. Yo tenía una charla sobre la visión como el primer borrador y pregunté si podía poner a prueba mi charla del fin de semana sobre la visión en una reunión de ancianos y luego en una reunión de junta y luego en una reunión del staff titulado. Ahora, la verdad es que fue algo extraño. Es como realizar un vuelo de prueba de tu mensaje de Semana Santa delante de tu familia en la mesa. Fue bastante extraño. Y yo previne que todo iba a ser extraño. Pero probé la charla delante de los ancianos y de estos otros grupos que acabo de mencionar, y luego llegué al final y me senté. Saqué mi diario y dije, realmente quiero sus opiniones. ¿Fue convincente la introducción? Y digo esto sinceramente, después de pasar por 3 diferentes grupos de prueba, cambié toda mi introducción de la gran charla sobre la visión para nuestro plan estratégico de 4 años. Sencillamente no obtuve opiniones que dijeran que era una introducción lo bastante convincente. Así es que lo cambié. Le pregunté, ¿estaban claros los puntos principales? ¿Van a caminar las personas por Willow y van a recordar los 3 conceptos de lo que se trata nuestro plan futuro de 4 años? Esa parte fue bien. Ellos me dijeron, sí. Creemos que está bien. Lo que estamos haciendo en Willow es la primera parte de nuestra nueva visión. Y vamos a elevar el nivel de riesgo de tratar de señalar a la gente hacia la fe de Cristo. Vamos a elevar el nivel de riesgo aquí. El segundo punto es que vamos a volver a pensar en cómo vamos a enseñar a las personas para que se dediquen totalmente a Cristo. Y la tercera parte de la visión es que vamos a desatar cantidades sin precedente de compasión hacia nuestro necesitado y quebrado mundo. Elevar el nivel de riesgo, volver a pensar y desatar. ¿Ya ven? Tuve que hacer una prueba de vuelo antes de saber si movería y avivaría a los líderes, porque si no mueve y aviva a los líderes, no va a mover y a avivar a la congregación. Nunca antes había hecho eso, pero les digo que después de que me dieran todas aquellas estupendas opiniones, cuando finalmente me puse de pie aquí, a finales de abril de este año, y les di a la congregación, esto es lo que todos los líderes titulares, no yo, este es lo que el mundo y el modo de los líderes titulares de esta iglesia creemos que Dios quiere de nuestra iglesia en los próximos años. Mi nivel de confianza estaba por las nubes. Mis colegas habían participado y habían adueñado de la visión que era parte de la formación de esa visión. Ellos fueron una parte del refinado de la visión y ellos hasta me ayudaron a crear la charla. Y llegamos al final del periodo y creo que ahora tenemos una visión que la gente posee profundamente y eso aumenta la probabilidad, desde luego, de que vayamos a ser capaces de alcanzar esa visión en el poder de Dios. Déjenme resumir por un momento y decir solo que la declaración de visión no creo que sea lo mejor como una actividad en solitario. Por 20 años yo pensé que lo era, pero ahora no lo creo. Creo que aun si la parte de la declaración puede sujetarse al poder de la comunidad y a las opiniones del equipo, crearán una mejor charla sobre la visión que dará como resultado mayores niveles de posesión. Aquí hay otro punto de resumen que quiero mencionar. Las grandes líderes pasan mucho más tiempo pensando en cómo aumentar la posesión de una visión que el que pasan tratando de obtener el mérito por obtenerla de Dios ellos solos y comunicársela al mundo unilateralmente. Esta es mi frase de resumen hasta aquí. Ahora, 2 ideas rápidas adicionales, más acerca antes de pasar a otro punto. Todos saben que me han oído decirlo a lo largo de los años, pero vale la pena repetirlo. Una vez que has lanzado la visión, algunos de nosotros creemos ingenuamente que si llevamos el cubo de visión a otra persona,
permanecerá lleno durante todo el tiempo que dure el plan estratégico. Bueno, me han oído decir esto muchas veces, la visión tiene goteras. Así sucede. El martes, después del domingo en que yo comuniqué esa gran visión, el martes la gente anda preguntando, ¿desatar qué? ¿Volver a pensar en quién? ¿Elevar el nivel de qué? ¿Ya ven? Simplemente tengo que recordarles esto. Las personas en sus iglesias tienen vidas reales. Quiero decir, tienen empleos, jardines que arreglar, autos que lavar, facturas que pagar y ese tipo de cosas. Y lo que sucede es que la visión constantemente tiene goteras en ellos. Eso no hace que sean personas malas y usted nunca golpea a las ovejas para que vuelvan a entrar, según el famoso axioma. Lo han oído aquí, no golpeen a las ovejas, solo tienen que volver a rellenar sus cubos de visión y deben hacerlo desde luego predicando, enseñando, pero también deberían usar páginas web, boletines, correos, podcasts, cualquier otra táctica posible para poder seguir rellenando los cubos de visión de las personas a fin de que caminen y digan, sí, lo recuerdo, sí lo recuerdo y lo poseo profundamente. Una cosa más, cuando van hacia el logro de la visión, todos ustedes saben eso también, celebren el progreso a lo largo del camino. Celebren, ya saben, en la visión, lo único mejor de una visión atractiva es el logro de ella. Y a veces las personas no lo saben. ¿Lo estamos alcanzando realmente? Y cuando puedas contar una historia, cuando puedas marcar un punto y decir, en realidad se está produciendo, lo que estamos soñando, lo que iba a suceder está realmente sucediendo. Nada reenforza a una iglesia más que su visión con tanta rapidez o con más fuerza como una historia bien relatada sobre lo noble que es la visión y lo fuerte que Dios está obrando. Hemos levantado el valor bíblico de la reconciliación racial en nuestra iglesia por muchos años y a menudo estoy aquí al terminar mis mensajes cuando enseño un fin de semana y les digo a las personas de Willow, y es cierto tipo de mantra sobre este asunto, les digo, ahora Willow, al regresar a nuestros barrios y a nuestros lugares de trabajo, que seamos las primeras personas en todo el ámbito social en extender la mano de amistad sobre la división racial. Que seamos las primeras personas en todo ámbito social en extender la amistad sobre la división racial. Así que reforzamos ese valor todo el tiempo. Pero el fin de semana de Martin Luther King, desde hace unos meses, tuvimos a alguien de la iglesia Salem Baptist y alguien de Willow, dos hombres que habían forjado una profunda amistad por encima de la barrera racial. Los tuvimos aquí. Los entrevistamos en la plataforma y yo miraba a la congregación desde donde me siento en la primera fila. Corrían lágrimas por las mejillas de la gente. Era como si dijeran, me encanta ser parte de una iglesia que está comprometida con la reconciliación racial. Y les muestras fotografías y les cuentas historias y la gente dice, oh sí, voy a seguir. Este es el tipo de mujer que quiero ser. Este es el tipo de hombre que quiero ser. El tipo de seguidor de Cristo que quiero ser. Celebra el progreso. Ahora, antes de concluir todo esto, tengo palabras para ustedes que traté de evitar en mi preparación de esta charla. Y ya saben, a veces Dios es persistente. Y lo fue conmigo en este respecto. Creo que Él quiere decirnos algunas palabras a todos nosotros. El título de este mensaje fue Una visión por la cual entregar tu vida. Y bueno, quiero plantearles la pregunta. ¿Estarían dispuestos a sacrificarse profundamente? Y si llegara el caso, ¿estarían dispuestos a entregar sus vidas por la visión que Dios les ha pedido que lleve a cabo en este mundo? Podríamos preguntarlo de otro modo. ¿Cuán profunda es la posesión de tu corazón de aquello que Dios te ha pedido que hagas? ¿Eres un asalariado? ¿Un obrero por horas? Usando el término que Jesús usó en la industria de la protección de ovejas. Alguien que está comprometido con la visión de Dios le dio hasta las cosas se pone difícil, hasta que el precio se vuelve demasiado elevado, hasta que terminara la diversión, hasta que el periodo de la luna de miel se termina. ¿Eres un asalariado? ¿O eres un dueño? Alguien que pondrá en riesgo casi todo
pagará virtualmente cualquier precio. Y si llegara el caso, aunque esperamos que no, ¿estaría dispuesto a entregar su vida por ella? Uno de mis pasajes favoritos en el libro de Hechos está en Hechos 21. Algunos de ustedes, pastores, están muy familiarizados con ese texto. Para el resto de ustedes le resumiré de esta manera. El apóstol Pablo comenzó una iglesia en Efeso y creció con rapidez. Él era el pastor de la iglesia. Estaba pasando un periodo estupendo. Y entonces Dios le dijo: Pablo, tengo una nueva visión para ti. Y la visión es que tienes que extender mi palabra en Jerusalén. Solo había un problema, y es que Jerusalén en aquella época en la historia de la iglesia, los seguidores de Cristo eran arrestados, golpeados y flagelados, y a veces los mataban por su fe. Era el periodo de persecución. Pero Pablo oye a Dios, ya saben, Pablo está escuchando a Dios y oye que Dios va a darle esta nueva visión. Y Pablo dice: poderosa palabra de Dios, letras. Sí, sí. Dios, tú me has dado una visión y yo la administraré, la llevaré a cabo. Así que presenta su dimisión de la iglesia. Es algo muy emotivo cuando él dimite de esa iglesia, pero hace sus maletas y emprende camino a Jerusalén. Un profeta intercepta a Pablo en el camino y le dice: Pablo, no lo entiendes. No sabes lo que está sucediendo en Jerusalén. Es muy probable que vaya a costarte tu propia vida. Pablo dice: bien. Es una visión que Dios me dio para que la llevara a cabo. Voy a hacerlo. Así que este hombre, si pueden creerlo, agarra a Pablo por el cinturón, se lo quita de su túnica y se tumba en el suelo y ata sus propias manos y sus pies como un animal en un rodeo. Ata sus propias manos y pies y dice: Pablo, si no lo entiendes con palabras, quizá lo veas en esta imagen. Esto es lo que te va a suceder cuando traspases la señal del límite de la ciudad de Jerusalén. Ellos te atarán, te golpearán y es posible que mueras. Pero Pablo responde diciéndole al profeta: no creo que tú lo entiendas. El Dios del cielo y de la tierra me ha confiado una nueva visión. Y en esas palabras de Pablo, estoy listo no solo para ser atado por esta nueva visión, sino también para morir en Jerusalén en el nombre de nuestro Señor Jesucristo si eso llegara a suceder. Una visión por la cual entregar tu vida. El texto dice: y cuando el profeta discernió que Pablo no podía ser disuadido, me encanta esta frase: Pablo no podía ser disuadido. El profeta dijo: bien, entonces que se haga la voluntad de Dios. Este pasaje me quebrantó cuando lo leí en la preparación de esta charla, porque los líderes realmente tienen que tratar con esto. Es individual, tú y Dios. Esto es, no hay nadie sentado a tu lado, es individual, tú y Dios. ¿Lo tomas totalmente en serio y estás totalmente comprometido a llevarla a cabo la visión que Dios te ha confiado, sea cual sea el precio? Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. Los líderes sabios saben que el factor más determinante en si sus seguidores van a adueñarse de una visión profundamente es el punto hasta el cual ellos crean que tú, como líder, eres dueño. Lo voy a decir otra vez. El factor más determinante en si sus seguidores van a poseer una visión profundamente es el punto hasta el cual ellos crean que tú, como líder, la posees. No puedes engañar a la gente en este punto. Tus seguidores ven, huelen y sienten hasta qué profundidad va tu posesión y seguirán tu ejemplo de posesión. Ellos estarán dispuestos a recibir un balazo si es bastante convencido de que tú estás dispuesto a recibir la primera bala. Y te están observando todo el tiempo para ver lo comprometido que estás con la visión. Muchas personas piensan que Martin Luther King tenía unos seguidores muy leales. Dicen, él creó tal posesión porque era un hombre estupendo orador. Bien, sí, ciertamente lo era. Pero los historiadores que conocen la verdad, la gente seguía a Martin Luther King porque ellos sabían que él entregaría su vida por la visión de igualdad racial, y de hecho lo hizo. Y la gente seguía a Jesús porque él entregó su vida por la visión redentora. Y ellos no seguirán a personas como tú y como yo si somos asalariados.
si no estamos entregados, si somos administradores de visión de bajo costo. Y ellos te observan todo el tiempo. Tus seguidores te observan en este momento. Hace un par de meses yo estaba al final de un viaje muy agotador. Solo me faltaba un país al cual ir. Esto es África. Yo estaba aquí abajo en Johannesburgo y solo me quedaba un país al que ir. Aquí está Latinoamérica, Sudamérica aquí. Ahora estoy en el aeropuerto con los líderes principales de la Asociación de Willow Creek Internacional. Estamos en el aeropuerto, los tres vamos a volar desde Johannesburgo a Río de Janeiro. Un vuelo de solamente 4 películas. Y es nuestra última parada y luego podremos regresar a casa. Hemos estado viajando durante 3 semanas aproximadamente. Así que pasan por inmigración y a mí no me dejan pasar. Acabo de recibir un pasaporte nuevo y a alguien se le olvidó incluir mi visa de Brasil en el pasaporte. Entonces me dijeron, no puedo viajar, entonces me voy a mi casa. Así que nuestro director, Gary Smallline, le dice al oficial de inmigración, bueno, ¿cómo puede resolver este problema para la visa de Brasil? Para tener las reuniones en Brasil. Y el hombre le dice, realmente solo hay una forma de hacerlo. Podría volar desde Johannesburgo hasta Dakar, Senegal, que no es un destino de vacaciones, y luego podría hacer todo el camino hasta Washington, D.C., y podría esperar en una larga fila y obtener una visa para Brasil, y podría hacer el vuelo de regreso hasta Río de Janeiro. Y yo dije, bueno, eso lo resuelve todo. Así que dije, bueno, yo creo que me voy a mi casa, y Gary me mira y me dice, ¿sabes, Bill? No te estamos pidiendo que aceptes una golpiza o que derrames sangre. Solo te estamos pidiendo que veas más películas. Y yo regresé al hotel, luchando con Dios sobre este asunto. Dije, hey, yo no cometí el error de mi pasaporte, otras personas se ocuparon de eso y se equivocaron. Entonces, oigo ese susurro. Te he confiado algo. Y parte de ello es Brasil. Personas antes que tú estuvieron dispuestas a pagar precios mucho más altos que subirse a un agradable avión para hacer 20,000 millas extras. Así que hazlo. Y así lo hice. Hice todo eso y llegué y tuve una reunión en Río de Janeiro con un grupo de pastores que recordaré el resto de mi vida. Y fue muy agradable después de todo aquello. Y yo iba de regreso desde Sao Paulo y pensé, ¿si me hubiera perdido esto? Y las personas que te rodean se preguntan siempre, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Quiero decirles un punto final. Esto es lo que sucede en los líderes. En mi pensamiento final para ustedes. Esto es lo que le sucede a los líderes. Los líderes es de esperar que en algún momento de su vida acudan a Cristo, vengan a Cristo. Comienzan aquí, reconocen que su pecado, necesitan perdón y de redención en Cristo. Aprenden sobre la expiación sustitutoria y una tercera parte hizo todo por ellos que ellos no podían hacer por sí mismos. Así que los líderes son salvos y son regenerados por el amor y el poder de Cristo. Luego va por el camino de la vida durante el tiempo y entonces Dios les da a los líderes una visión. Él no te hizo un líder para privarte de una visión. Si tú eres un líder, Él te dará una visión. Ahora, tienes que tener paciencia para recibirla, podrías tener que buscarla, pedirla, viajar mucho, exponer a otras cosas en todo el mundo a fin de obtener una idea sobre el tipo de visión, pero Él te la quiere dar. Él te dará un privilegio al principio, pero luego el camino se divide. Aquí está el sendero de los asalariados. Este es el sendero de los dueños. Y veo a líderes en todo el mundo llegar a esta intersección y ellos hacen una elección.
Y es devastador para el cielo y la tierra cuando un líder comienza por el sendero de los asalariados con su visión. El sendero de los asalariados es cuando dices, ya no estoy dispuesto a pagar un precio elevado. Quiero que otros lo paguen, pero yo ya no estoy dispuesto a hacerlo. El sendero de los asalariados es cuando la visión se trata más de ti, más de tu carrera, más de tu fama. Vas por el sendero de los asalariados y todo se vuelve más lleno de porquería. Las personas que te rodean y que disciernen, ¿qué es toda esa basura? Tú no eras así y ahora lo eres. Y tus líderes principales comienzan a irse. Cuando vas avanzando un buen trecho en este sendero, creo que Dios sencillamente te quita la visión y se la da a otra persona. Es un sendero triste. Luego hay otros líderes que se van por este otro sendero y dicen, oh Dios, tú me diste la visión, es tu poder el que la alimenta, es tu gente quien la realiza, la llevo a cabo por tu gloria y pagaré cualquier precio que tú me pidas que pague para que algún día, cuando llegue al final aquí, la línea de la meta, pueda decir lo que dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe y nunca fui distraído de la visión. Tú esperas que algún día Dios te bendiga, bien hecho, líder, bien hecho, hijo, bien hecho, hija. Tú inspiraste a personas a tu alrededor, encendiste la llama en ellos. Todo se realizó y fue para mi gloria, bien hecho. Bien, esa es tu elección, líder. ¿Dónde estás? ¿Dónde están todos ustedes en este momento? Si les pidiera que tomaran esta pluma y pusieran una marca en este dibujo, ¿dónde estarían? Quizá algunos de ustedes aún no sean cristianos. Eso puede cambiar con una oración. Y oraré por ustedes en unos instantes. Eso puede cambiar con una oración. Algunos de ustedes no tienen la visión. Bueno, eso puede cambiar con una serie de oraciones. Algunos de ustedes, no les puedo mentir, no se va a pasar antes de irnos a comer. Algunos de ustedes saben que van por este sendero. Y quiero orar también por ustedes, para que regresen de ese sendero de los asalariados, vuelvan al sendero de los dueños, en donde quieren estar, ¿no es cierto? Y todos dijeron, debieron haber dicho que sí, pero les perdonaré. Vamos a orar. Oremos todos nosotros, por favor, inclinen sus cabezas y oremos. Nuestro Padre Celestial, que tú nos llamarás a ti mismo para comenzar, es un milagro lo bastante grande. Algunos de nosotros pecadores, yo entre ellos. Tú nos llamaste, nos perdonaste, nos diste una nueva conciencia, nuevo futuro, un nuevo nombre en identidad de Cristo, y te estamos agradecidos. Y luego nos diste dones de liderazgo. Y más allá de eso nos confiaste algo noble que hacer en este mundo. El Dios del universo, que da una tarea a alguien como nosotros y nos pide que seamos fieles. Dios, oro por cada líder en este lugar, que estén más interesados en poseer la visión más profundamente ellos mismos, creando una posición en esa visión que sea algo más que realizarla unilateralmente e independientemente. Oro porque nuestras visiones sean nobles y honren a Cristo, que bendigan a este mundo que está desesperado por buenas visiones. Oro para que las personas que han ido por el sendero de los asalariados salgan de ese sendero y regresen al sendero de los dueños, a fin de que algún día oigan las palabras, bien hecho, siervo, bueno y fiel. Gracias por todo lo que tú has hecho en esta sesión. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús y todos dijimos, amén.